Estimados hermanos, amigos, los que están aquí presentes y los que nos escuchan por la radio y también por las diferentes redes sociales, hoy vamos a ver un tema muy importante, porque vamos a entender mejor el gran conflicto entre el bien y el mal. Vamos a entender mejor el gran conflicto espiritual en el cual nos toca vivir también a cada uno de nosotros, y que es el conflicto que se viene sobre esta tierra hace siglos y milenios y que continuará hasta el retorno de Jesucristo en gloria y majestad en un cercano futuro. La profecía en Apocalipsis nos revela cosas muy importantes y quiero leer con ustedes en Apocalipsis 12 el versículo 3 y el versículo 4. Pues aquí San Juan vio una señal grande en el cielo, vio a un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y vio que su cola de este gran dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Lo bueno es que la Biblia se interpreta a sí misma, es decir, nosotros no tenemos que inventarnos algo, tampoco tenemos que interpretar nosotros personalmente las cosas, sino que Dios, el que da los símbolos, Él también nos da el significado, la interpretación. Aquí, por ejemplo, nos menciona un gran dragón, el que con su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿De quién estamos hablando? Vamos a ver el versículo 9 y el versículo 10. Fue lanzado fuera el gran dragón, aquí está, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Este gran dragón es la serpiente antigua. ¿Dónde apareció esa serpiente antigua? En el jardín Edén, cuando tentó a la primera pareja de los seres humanos, Adán y Eva. Y también dice que es el diablo y Satanás. Y dice ahí, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está el gran dragón que fue lanzado fuera del cielo a la tierra para engañar a la humanidad. Como el gran dragón, también en el contexto de la serpiente antigua, pues ahí comenzó a engañar a la primera pareja, Adán y Eva, que representaban a la humanidad en aquel entonces, y logró engañarlos con sus primeras mentiras, con sus primeras doctrinas de su falsa religión diabólica, porque les dijo: no moriréis. ¿Recuerden? Eso fue la primera mentira con la cual engañó a la humanidad. Cuando Dios había dicho claramente en Génesis 2:17 que el día que comiereis del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriréis. Porque Dios había querido restringir ese conocimiento del mal a los seres humanos. Conocían el bien, vivían en armonía. Dios había creado todo y dijo: todo está bueno en gran manera, pero Él quería impedir el conocimiento del mal, porque Dios conocía sus consecuencias. Por eso Él dijo: no coman de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, para que no tengan que morir. Dios quería que haya un cerco de protección, de obediencia en Dios y en su palabra, como en un buen padre, para no cruzar, ir a la desobediencia, a la traición y tener que conocer las consecuencias de la desobediencia, el lado del mal, del pecado, de la desobediencia.
de la rebelión. Bien, eso es lo que pasó, la primera gran mentira, no moriréis. Y sabemos que el diablo quedó como padre de la mentira. Padre de la mentira porque fue el primer mentiroso. Y su primera mentira a la humanidad, haciéndonos creer que somos inmortales, que no tenemos que morir, que no vamos a morir, cuando Dios había dicho claramente que sí. Y entonces les dijo algo más, su segunda mentira a la humanidad, que pueden leer en Génesis 3, donde les dijo, también ustedes seréis como Dios. Y la Biblia dice que Dios es inmortal. Seréis como Dios, sabiendo el bien y también sabiendo el mal. Pero todas estas mentiras, todos estos engaños, lamentablemente fueron aceptadas por los primeros seres humanos. Y luego, hoy en día, casi toda la humanidad, como dice el versículo, cree en estas mentiras iniciales, de que somos pequeños dioses, que podemos nosotros redefinir lo que es bueno y lo que es malo, y que nosotros, pase lo que pase, de alguna manera, si nos morimos, vamos a seguir viviendo. Eso es la creencia popular, la creencia de la inmortalidad del alma, la creencia del espiritismo, la creencia de la primera mentira de Satanás, que luego fue adoptada por todas las antiguas religiones paganas, por todas las antiguas civilizaciones y culturas en todo el mundo, y que fue diseminándose desde Babilonia también a todo el mundo, y hoy en día inclusive ingresó en el cristianismo, tanto en el catolicismo como en el cristianismo evangélico igual. Porque todos creen la primera mentira de Satanás, de no moriréis. Porque las personas creen que cuando nos morimos, si éramos buenos, nos vamos directamente al cielo. Y si morimos y éramos malos, nos vamos al infierno. Y seguimos viviendo, ya sea en el cielo o en el infierno, ya sea en el cielo para gozar de la vida eterna o en el infierno para quemarnos y sufrir ahí. También se introdujeron otras creencias, por ejemplo, de fases transitorias como el purgatorio o el limbo, otras cosas que no están en la Biblia. Y las religiones paganas también se imaginaron cosas como, por ejemplo, la reencarnación. De que cuando alguien muere, en realidad no muere, sino inmediatamente sigue vivo en otro ser, ya sea un animal, una planta, otro ser humano. Y hay un ciclo eterno de vida y muerte, pero en realidad uno no muere, porque a la muerte uno inmediatamente sigue vivo en otra forma. Eso es lo que presentan las religiones paganas. Cuando la Biblia dice claramente en el libro de Hebreos, cuando alguien muere una vez y luego el juicio. Así que el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué un dragón? Un dragón, sabemos que, según las mitologías, escupe fuego, destruye, devora. Y una serpiente, ¿qué hace? Muerde y envenena y mata también. Y así el diablo, como dragón, como serpiente antigua, está destruyendo la humanidad espiritualmente, religiosamente, con sus engaños, con sus falsas enseñanzas, con sus doctrinas demoníacas. Ha engañado a la humanidad. Eso es lo que el versículo dice. Tenemos que tomar la Biblia muy en serio cuando Dios dice en Apocalipsis 12, versículo 9, que cuando fue lanzado fuera del cielo, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña ¿a cuánta gente? Al mundo entero, toda la humanidad engañada. ¡Qué terrible! Pero Dios llama en su palabra que nosotros, los hijos de Dios, podemos salir de los engaños de Satanás, unirnos a la verdad y las enseñanzas de Dios y de Jesucristo, a la verdad, a las sanas, verdaderas doctrinas de la palabra de Dios, y escapar
de ese veneno de la serpiente. De todas maneras, recuerden que en Apocalipsis 12, versículo 3 y 4 decía que a 1/3 de las estrellas arrojó del cielo a la tierra. La Biblia dice en Apocalipsis 1, versículo 20, que estrellas son símbolo de ángeles. Esas estrellas, ese tercio de estrellas que lanzó y arrebató consigo a la tierra, el diablo, son los ángeles caídos. 1/3 de los ángeles fueron engañados en el cielo por el diablo, antes de que se trasladase todo este problema de la gran rebelión y los engaños satánicos aquí en la tierra. Imagínense, en el cielo, primero todos los ángeles vivían en armonía y en paz con Dios, y en santidad y en justicia y en amor, y estaban felices, vivían en la eternidad, cumplían con lo que el Creador había dicho, hacían caso a su palabra, estaban en obediencia. Y entonces comenzó en Lucifer, en Satanás, ese deseo de ser como Dios, ese deseo de elevarse por encima de lo que le corresponde. La Biblia describe que él quería levantar su propio trono, ser como Dios, recibir adoración, decretar sus propias leyes para que la gente le rinda alabanza y adoración a él. Eso fue su deseo, y en su corazón nació esa rebelión. Y él comenzó a ofrecer falsas cosas, falsas promesas a los ángeles en el cielo, a los ángeles santos, para arrastrarlos consigo mismo a la gran rebelión contra Dios. ¿Cómo sabemos eso? Recuerden que aquí en Apocalipsis 12, versículo 4 dice un detalle, que el gran dragón con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Qué significa con la cola? Vamos a leerlo juntos, porque aquí hay un simbolismo profundo. Busquen conmigo en Isaías capítulo 9. ¿Cuál fue la estrategia con la cual el diablo engañó a los ángeles celestiales, a ese tercio? Isaías 9, versículo 14 y 15. Miren, Dios nos lanza un símbolo y en otro lugar nos da el significado. Isaías 9, versículo 14. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. ¿Quién es la cola? El profeta que enseña mentira, el falso profeta. El diablo se convirtió en el primer falso profeta. ¿Y qué hace un profeta? Está haciendo predicciones sobre el futuro. Está haciendo promesas sobre el futuro. ¿Y qué promesas y qué falsas profecías estaba lanzando el diablo para arrastrar 1/3 de sus ángeles? Los engañaba con falsas promesas. Les ofreció otro plan, muy diferente al que Dios había dicho. La Biblia dice que el diablo llegó a ser el primer pecador. La Biblia dice que pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. El diablo llegó a ser el primero en transgredir la ley de Dios, en oponerse a lo que Dios había dicho, porque él decía, no somos libres, porque Dios nos ha cercado con un cerco de prohibiciones, pero yo quiero ser libre. Y la falsa libertad que él promulgó es la doctrina de Satanás que se llama y que dice, haz lo que quieres. Haz lo que quieres es la doctrina de Satanás. No hay leyes. Tú mismo sé tu propio Dios. Así como dijo Adán y Eva, seréis como Dios. Ustedes mismos sabréis lo que es el bien y el mal.
¿Para qué Dios les va a decir esto? ¿Por qué Dios les va a decir esto es bien y esto es mal? Ustedes conviértanse en sus propios dioses, siéntanse en sus propios tronos y redefinan por sí mismos. Para mí eso está bien, para mí eso está mal. No lo que Dios ha dicho. Eso fue la falsa libertad. La libertad de la transgresión de la ley. Haz todo lo que quieras, ya sin restricciones. Es ahí donde entró el conocimiento del mal que Dios quería impedirles. Es ahí donde ellos, por la transgresión y la rebelión a Dios y la desobediencia a sus leyes, conocieron lo que Dios no quería que conociesen nunca, el lado de la transgresión, del mal, del pecado. ¿Y qué consecuencias trajo? Tristeza, enfermedad, muerte, injusticias, asesinatos, robos, violencia, tantas cosas terribles que podríamos enumerar. Y hoy en día vemos esto a nuestro alrededor en esta tierra. Vivimos en una tierra donde la gente ya no hace lo que quiere Dios, sino hacen lo que quieren ellos hacer. Toditos se han vuelto pequeños dioses en minúscula, haciendo lo que quieren. Y pensando todavía que van a vivir por siempre. Es una cosa muy triste. Ahora, cuando este tercio de ángeles cayó, Apocalipsis 13 dice, nos muestra el momento cuando su tiempo de gracia terminó en el cielo. Porque esta lucha en el cielo era larga, no era de un día para el otro. ¿Cuánto tiempo ya dura la lucha aquí en la tierra entre el bien y el mal? Ya son aproximadamente 6,000 años desde la caída en pecado. ¿Cuántos siglos o milenios duró en el cielo antes que hubo la ruptura, la división, donde ya el vaso había rebalsado, donde ya no había vuelta atrás, donde ya tuvieron que ser expulsados del cielo, donde ya su puerta de gracia se cerró? ¿Saben? Lo mismo que a los seres humanos les va a pasar, les pasó primero a los ángeles. Aquí en Apocalipsis 22 nos menciona en el versículo 11 que llegará el momento para los humanos cuando todos los humanos tomen su decisión y cada uno conscientemente tomará su decisión gracias al libre albedrío, porque Dios nos dio libertad. Y se cumple Apocalipsis 22:11, donde dice, el que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. Llegará el momento cuando ambos bandos habrán terminado de tomar su decisión particular, voluntaria, con nuestro libre albedrío, cada uno de nosotros. ¿En qué lado debemos estar? Nosotros, hijos de Dios, debemos estar en el lado de aquellos que buscamos la justicia para seguir practicándola, que buscamos la santidad para seguir practicándola, porque hemos pedido a Dios que ingrese en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, transformar nuestro carácter, confesar nuestros pecados, arrepentirnos por nuestra maldad, arreglar las cuentas con Dios y con el prójimo y vivir una vida en esta tierra como Dios manda y ser hijos de Dios. Es lo que Dios nos llama a ser. Y los demás que no quieren eso están libres para rechazar también. Ahí está la división final. Como Jesús menciona en muchas parábolas, trigo y cizaña, habla del sello de Dios, marca de la bestia, habla de 2 cosechas, uno para el granero celestial, Apocalipsis 14, otro para ser pisoteado en el lagar de la ira de Dios. Hay muchos ejemplos. Entonces, en el cielo esa decisión llegó en el pasado. Y cuando el último ángel había tomado su decisión y 1/3 se había puesto del lado de Lucifer, del ángel de luz, que los había engañado, finalmente fueron expulsados. ¿Y qué pasó en el cielo? Apocalipsis 12 nos dice de que después de que fueron arrojados, en el versículo 9, versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora
ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Versículo 12. Por lo cual os alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El conflicto en el cielo ya pasó. Ellos volvieron a la armonía, a la felicidad. Durante tanto tiempo han estado en una situación tensa, todo el tiempo acusaciones. El Antiguo Testamento nos muestra algunos ejemplos, el de Job. Cuando el diablo se presentó en una reunión de los ángeles ante Dios, lo pueden leer en Job 1, y comienza a acusar a Job allá en el cielo, diciendo que solo es leal y fiel porque Dios le ha dado familia, riquezas, bendiciones. Y sembró la duda, diciendo, vas a ver, si todo eso se le quita a Job, va a blasfemar a Dios en su propia presencia. Y todos los ángeles allá en la duda, ¿será, no será? Y entonces Job se mantuvo fiel frente a todas las terribles calamidades y se demostró en ese momento que el diablo era un falso acusador y que Dios tenía razón y que Job sí era íntegro. Y eso era un ejemplo. Hay otros ejemplos en el Antiguo Testamento de Zacarías, donde el diablo estaba en el cielo acusándole. Y aquí dice Apocalipsis 12, nos revela que la situación era tan grave. En el versículo 10 al final, fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. No sabemos durante cuánto tiempo, siglos, no sé. Aquí en esta tierra dura ya 6,000 años. No sabemos cuánto tiempo duró allá para que terminó la decisión. Y cuando Dios trató de salvar a sus ángeles, Jesús les habló y les hablaron diciendo, no vayan por ese camino, sus consecuencias son terribles. Solo habrá desgracia, cosas malas. Solo habrá muerte y tristeza, lloro y tantas cosas amargas. No vayan por ese camino. Lamentablemente 1/3 sí fue por ese camino. Fueron lanzados fuera, versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Vieron el plural del versículo? Cielos y los que moráis en ellos. Hay muchos lugares habitados en el universo. El conflicto era en todos los lugares habitados del universo. En todos los lugares habitados había la decisión. ¿Sigo a Dios y obedezco su santa ley? ¿O sigo a las insinuaciones de Lucifer, al ángel de luz, que está tan cerca del trono de Dios? Como querubín protector, dice la Biblia. Un querubín es uno que administra en la presencia misma de Dios frente a su arca del pacto, donde están los mandamientos de Dios. Los ángeles dijeron, ¿será que Lucifer tiene razón, que tiene información interna que nosotros no tenemos? Como querubín protector en la presencia de Dios, quizás él ha visto cosas y ahora nos está diciendo la duda. Era terrible la situación en el cielo, hasta que finalmente se decidió y el problema se vino aquí a la tierra. El diablo sabe que tiene poco tiempo, está con mucha ira. Estos ángeles caídos en la Biblia se llaman los demonios, los ángeles caídos, los espíritus inmundos, y ellos son a los que se refiere aquí en Efesios 6, versículo 12. A ver, vengan conmigo para leer este versículo. Efesios 6, versículo 12, donde dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ellos están en otra dimensión, no los podemos ver, a los ángeles caídos, a los espíritus inmundos. Tampoco podemos ver al Espíritu Santo o a los santos ángeles, ¿cierto?
Pero sabemos que están ahí, hay una lucha espiritual en esa dimensión que existe. A veces se materializan. Por ejemplo, en la Biblia hay algunas historias donde gente ha visto ángeles, ¿recuerdan? En la resurrección de Cristo, por ejemplo, vieron ángeles. Entonces, los demonios también quieren manifestarse y apoderarse de algún endemoniado para intentar manifestarse porque les gusta eso. De todas maneras, Dios los encerró, dice aquí, que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tremendo. Y el Señor Jesús se enfrentó varias veces con este tipo de ángeles caídos cuando Él tuvo su ministerio aquí en la tierra. Sabemos que Él sacó, por ejemplo, un montón de demonios. En el tema anterior lo vimos, los endemoniados gadarenos, donde sacó toda una legión que se precipitó luego en el mar a través de los cerdos, ¿recuerdan? Y vamos a ver aquí unas experiencias de Jesús. En Mateo capítulo 17, por ejemplo, encontramos un encuentro de Jesús con un endemoniado. Mateo 17, versículo 14. Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Los discípulos preguntaron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo, esos demonios? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Así que, ¿cuál es el problema? ¿Por qué Jesús sí podía sacar los demonios y los discípulos en ese momento no podían? Porque más tarde sí pudieron, cuando más tarde tuvieron la experiencia de Pentecostés. Y el Señor Jesús los envió a predicar el Evangelio. Ahí sí, pero en aquel entonces todavía no, porque aún les faltaba la fe. Aunque ya estaban caminando con Jesús, viendo sus milagros, todavía no había hecho un cambio en sus vidas, todavía no habían permitido que el Espíritu Santo se apodere de sus corazones, de sus mentes. Aún no habían experimentado ese cambio. Por eso, cuando vieron a algún endemoniado, querían sacarlo del demonio igual y no pudieron. Jesús dijo: les falta la fe. Y miren, cuando este joven, este niño que había tenido un demonio, en el versículo 15 dice: muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. ¿Por qué? Porque como vimos en el tema pasado, el endemoniado tiene esta sensación de querer morir. No es en realidad la persona endemoniada, son los demonios que se apoderan de la pobre criatura y le infunden esos pensamientos. Y quieren morir, igual como los endemoniados gadarenos que se pegaban con piedras, que vivían en los sepulcros, y luego los demonios en los cerdos y querían ahogarse nomás ya. Aquí vemos la misma historia. Se echa al fuego, se echa al agua, quiere quemarse, quiere de alguna manera morir. Jesús lo sana y luego el joven, el niño, está feliz, rescatado por Jesús. Jesús dice: este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué hay que hacer entonces cuando alguien está endemoniado? ¿Qué es la receta bíblica? Oración y ayuno, y necesitamos mucha fe. ¿Quién tiene que orar y ayunar? ¿Nosotros por el endemoniado o el endemoniado? Interesante, ¿no?
Jesús simplemente dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Yo creo que sí debemos orar y ayunar por el pobre endemoniado, ¿no? Pero es el endemoniado que tiene que orar y gritar al Señor y abstenerse de comer. ¿Por qué? ¿A quién de ustedes le gusta comer? ¿Alguna mano? ¿No les gusta comer? A todos nos gusta comer, ¿no? ¿Y cuántas veces al día comemos? 3 veces, ¿no? Otros comen entre comida más, nos gusta comer, ¿no? Porque ¿qué nos provoca comer? En el paladar. Oh, es rico, ¿no? Cosas dulces, cosas saladas. Qué rico, cosas calientes, cosas frías. Hay tantas cosas ricas y anhelamos comer. ¿Por qué? Porque eso le gusta a nuestro paladar, a nuestras emociones, sentimientos, es algo bonito. Es también para, de alguna manera, autosatisfacernos. No es solamente comer por comer para seguir vivos, para que haya algo en el estómago. También es porque nos gusta comer, ¿no? Por eso la comida es una gran tentación también, porque hay mucha comida que no es buena para nosotros, ¿correcto? Ahora, ¿creen que a los demonios les gusta comer y la gula y meter todo dentro de sí y solamente vivir esos placeres de la comida y esas emociones, esos sentimientos, eso, qué rico? ¿Creen que prefieren eso los demonios o ayunar y abstenerse de comer? Los demonios no les gusta el ayuno. ¿Qué comen los cerdos? Cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué a los demonios les gusta estar en los cerdos y piden a Jesús, por favor, déjenos entrar a los cerdos? Porque los cerdos se alimentan todo el tiempo de cualquier cosa, cualquier basura, cualquier cosa. Y los seres humanos somos iguales, ¿no? Comemos cualquier basura, cualquier cosa porque nos gusta. Imagínate ayunar. Y imagínate, el demonio está dentro de una persona y esta persona decide, voy a ayunar, no voy a complacer los deseos de la carne, voy a orar. ¿Creen que al demonio les gusta estar dentro de alguien que ora? Eso contradice totalmente su presencia ahí. Peor si la persona ayuna y él está dentro de un organismo que se está sacrificando y pidiendo a Dios. ¿Creen que estará cómodo ahí dentro un demonio? No creo. Así que cuando dice ayuno y oración, no creo que solo nosotros que debemos orar por el pobre endemoniado. Creo que es el pobre endemoniado que tiene que orar y ayunar también, en la medida que él puede. Ahora, vamos a otra situación. Mateo capítulo 8. Jesús se encuentra aquí con 8 endemoniados, porque se encontró con varios, pero la Biblia relata unos cuantos. Mateo 8, versículo 28. Bien, aquí los endemoniados gadarenos, lo vimos en el anterior tema, pero quiero destacar un punto. Versículo 28. Jesús llegó a la otra orilla, la tierra de los gadarenos. Vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿A qué se refiere aquí Jesús, los demonios? ¿De que atormentarlos antes de tiempo? ¿A qué se refieren ellos? Vengan conmigo a Mateo 25 para resolver este misterio, versículo 41. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue preparado el infierno? ¿Qué dice el versículo? Para el diablo y sus ángeles. Pero ¿quién va a aparecer ahí con ellos en ese castigo final del fuego? Los seres humanos que han decidido estar en las filas de Satanás.
unirse a la gran rebelión, desobedecer también, vivir en rebelión, en su propio capricho, levantar su propio pequeño trono, decidir por uno mismo lo que es bien y lo que es mal, rechazar lo que Dios ha dicho de lo que es bien y lo que es mal. Esto es lo que está pasando. Entonces, ¿para quién ha sido preparado el infierno y el fuego eterno? Para el diablo y sus ángeles. Y cuando los endemoniados gadarenos se enfrentaron a Jesucristo, dijeron: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían muy bien, nosotros seremos atormentados en el infierno, en el futuro, Apocalipsis 20, después de los 1000 años. Cuando cae fuego y azufre del cielo, cuando se da el lago de fuego, cuando se da lo que es la segunda muerte, cuando se da el infierno. Qué interesante. Vamos a seguir analizando este encuentro que Jesús tenía con los demonios. Vengan conmigo al libro de Lucas, capítulo 4. Lucas 4, versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, les enseñaba en los días de reposo, en sábado, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Oh, los demonios reconocen rápidamente a Jesucristo porque lo habían conocido en el cielo miles de años antes de su caída. Y ahora el reencuentro en la tierra: has venido a destruirnos. El otro había dicho: has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben lo que les espera. Ellos saben que su gracia ya terminó y para ellos ya no hay vuelta atrás. Qué terrible condición, qué desesperación en el alma para ellos. Ya no hay Espíritu Santo que les habla. Todo ya es maldad, tristeza, desesperación, pecado, rebelión, y intentar arrastrar a la mayor cantidad de seres humanos con ellos. Porque no quieren morir solos tampoco. Quieren llevarse a muchos de nosotros también, pero depende de nosotros si vamos a estar ahí o si vamos a estar salvos. Y debemos estar entre los salvos. Versículo 35. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados. Hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabras esta? ¿Que con qué autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Oh, Jesús hablaba con autoridad. Los demonios salían. Los demonios reconocían muy claramente quién es el Hijo de Dios. ¿Recuerdan? Los gadarenos se habían postrado de rodillas ante él, reconociéndole como el Hijo de Dios. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan? Santiago 2:19. Los demonios creen. Ellos saben y creen, saben la verdad. Creen en el juicio final, creen en el infierno que les aguarda. Creen y saben quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. Saben, creen, pero su fe ya no les va a salvar, porque de nada sirve solo saber y no obedecer. Por eso dice la Biblia: los demonios creen y tiemblan. Nosotros no debemos solo creer y temblar, sino debemos creer y obedecer. Ellos creen y han desobedecido y por eso tiemblan, porque saben lo que les espera. Pero nosotros debemos creer y obedecer y hacer la voluntad de Dios y seguir en su camino. Miren qué impresionante. Cristo vino a la tierra, a los suyos vino, dice la Biblia, y los suyos no le reconocieron y no le aceptaron. Y nadie casi reconoció a Jesús como el Mesías,
el liderazgo, los líderes religiosos, casi todo el pueblo. Y aparece un demonio, ese ratito se arrodilla y lo reconoce como hijo de Dios. Y dice, tú eres el Hijo de Dios Altísimo. Inmediatamente el pueblo no lo reconoce, los demonios sí lo reconocen. Creen y tiemblan porque saben que están perdidos. Qué terrible condición. Por eso cuando alguien es endemoniado, tiene esos pensamientos y le inspira esos pensamientos también de perdición. Porque los demonios dicen, ya no tienes salvación, ya no tienes perdón. Mejor muérete porque igual solo viene el castigo, ya no hay vuelta atrás. Y todos esos pensamientos de los ángeles caídos, porque es su realidad, es su experiencia, ellos piensan eso. Y cuando el ser humano se aleja de Dios y permite entrar en el campo del ocultismo, del satanismo, y abre las puertas para que demonios puedan acceder, esos pensamientos también pueden comenzar a aparecer. Ahora, no siempre cuando alguien tiene pensamientos suicidas necesariamente tiene que ser endemoniado, claro que no, pero muchas veces viene acompañado, como vemos en estas historias. En otro tema que vamos a ver esta tarde, vamos a ingresar en esta materia con más detenimiento. Pero en este tema vamos a terminar de ver unos cuantos versículos que son de mucha importancia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Es una temática que no estudiamos todos los días, que rara vez en realidad nos analizamos estas cosas, pero yo pienso que es importante alguna vez analizar toda esta realidad. Segunda de Pedro 2, el versículo 4. A ver, aquí dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿a quiénes se refiere aquí? A los ángeles, el tercio que se unió a la gran rebelión, porque el diablo pecó primero y los arrastró a toditos los otros también a pecar. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Y Lucifer había sido el que protegía el arca del pacto como querubín protector. Lo que él tenía que proteger lo traicionó. Fue el primero, en vez de proteger esa sagrada ley de Dios, en traicionarla, en transgredirla. Luego arrastró a ese tercio de ángeles para que también transgredan la ley y hagan lo que quieran, ya no lo que Dios dice. Y es ahí donde dice que los ángeles que pecaron, Dios no los perdonó. Claro, ¿por qué? Porque se cerró en algún momento la gracia, lo mismo con nosotros, cuando algún rato se cerrará la gracia también, como en el mundo antes del diluvio, cuando Dios cerró la puerta del arca, o en Sodoma y Gomorra, cuando sacó a la familia de Lot y luego se cerró la puerta simbólica y cayó fuego y azufre. Algo parecido también ocurrió, y que ya hubo la decisión, sino ¿qué pasó? Arrojándolos al infierno, dice, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esto es lo que antes hemos visto, están en prisiones de oscuridad, en tinieblas de maldad, y están reservados para el juicio. Es por eso dijeron a Jesús, ¿has venido a destruirnos? El otro dijo, viniste antes de tiempo, porque él proféticamente entendía que hace 2000 años no era todavía el momento del infierno, eso recién se iba a venir. Así que tienen cierta comprensión del plano profético. Pero esta traducción del versículo hay un pequeño error, una confusión que tengo que aclarar, porque al decir aquí, sino que arrojándolos al infierno, la traducción está mal. Porque en el original hebreo dice aquí, o griego, arrojándolos al tártaro, no dice al Gehenna. Gehenna en la Biblia es traducido como infierno, tártaro es traducido como algo diferente, un lugar de oscuridad, es decir, no todavía el infierno, sino a ese lugar de tinieblas, de oscuridad, donde ellos aguardan el juicio que les espera, el fuego del infierno, que para ellos aún está en el futuro.
Interesante. Sigamos adelante. Judas, versículo 6. Justo antes del Apocalipsis hay un pequeñito libro que se llama Judas, versículo 6, donde dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿A qué ángeles se refiere aquí? A los ángeles caídos, al tercio que pecó y se unió a la rebelión, que fue lanzado fuera del cielo a la tierra. A los ángeles que no guardaron su dignidad, porque antes estaban en dignidad ante Dios, antes de pecar, antes de unirse a la rebelión. ¿Qué pasó con ellos? Sino, dice, que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Ellos están como en esa prisión. Ellos saben lo que les aguarda, ese juicio final para ellos también, el infierno, el fuego y su extinción. Y ellos saben lo que les espera. Qué desesperación está en ellos. Y es por eso que tratan de materializarse a través de endemoniar a alguien, y luego, una vez materializado, intentan morir. Porque quieren morir. Quisieran morir ya no más, pero no pueden. Porque todo tiene su tiempo. Tienen que esperar a que les toque el turno en el infierno. Aquí dice el versículo: los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Estos ángeles, ese tercio de ángeles en el cielo, tenían sus moradas. Ellos abandonaron sus moradas. Luego fueron lanzados a la tierra. Esas moradas están ahorita en el cielo, vacías. Esas moradas, imagínense, una infinidad de moradas en el cielo, y cada tercera casa está vacía. Cada tercera morada está vacía. Cuando los ángeles caminan por ahí, cada tercera morada está vacía hace miles de años. Porque esos ángeles decidieron en contra de Dios y abandonaron su morada y fueron lanzados a la tierra. Yo creo que a eso se refiere cuando Jesucristo dice en San Juan capítulo 14, este versículo tan interesante. Juan 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay muchas moradas en el cielo. El Señor Jesús ha ido a prepararlas para nosotros. Si lo vemos en el contexto, podría significar que esas moradas vacías hace miles de años son las moradas que nosotros iremos a habitar cuando un día el Señor Jesús venga y lleve a los salvos al cielo. En el retorno de Jesucristo ocurre la resurrección de los muertos en Cristo. Resulta también la transformación de los creyentes vivos a un cuerpo glorificado, inmortal e incorruptible. Y los dos grupos juntos, resucitados y transformados, todos los salvos, desde el primero que murió, desde Abel hasta el ultimito, todos los que cumplen con Apocalipsis 22:11, el que es justo, siga justificándose todavía, el que es santo, siga santificando todavía. Todo ese grupo, dice la Biblia, será arrebatado al cielo. Y luego estaremos con el Señor en el cielo por 1000 años, es lo que dice Apocalipsis 20. Yo me imagino que vamos a estar en esas moradas de los ángeles que abandonaron sus moradas. Qué tragedia para ellos. Pero nuevamente serán habitadas esas moradas. Ahora, esta oscuridad, estas tinieblas en las cuales están los demonios, algo triste y que nadie de nosotros quiere experimentar. Les cuento que en este momento todos estamos en una lucha espiritual entre el bien y el mal. Esa lucha ocurre en nuestra mente y ocurre en nuestro corazón. Es a diario. Dios trabaja en nuestra salvación con el Espíritu Santo, que nos habla la conciencia.
los santos ángeles que intentan llevarnos por el buen camino también utilizan muchos otros medios como la Biblia, la palabra de Dios, otra persona que te puede dar un estudio bíblico o predicar, o escuchas alguna palabra por la radio, por la televisión, alguna otra forma, algún libro que habla de Jesús. También la naturaleza nos habla de Dios. Y podemos encontrar a Dios y a Jesús, su voluntad, su plan de salvación. Y hay una lucha espiritual en cada ser humano, por el bien, por el mal. Y por el otro lado, el diablo también trabaja con los ángeles caídos, con los demonios, los espíritus inmundos, para influenciarnos también para su lado. Haz lo que quieras, transgrede la ley, come lo que quieras, todo es permitido, sé tu propio pequeño Dios. Tú mismo redefine lo que es bueno, lo que es malo. No te preocupes. Si te mueres, eres lo suficientemente bueno, te vas a ir al cielo. Y si no fuiste lo suficientemente bueno, pues no te preocupes, pues vas al infierno, pues vas a seguir viviendo. Y si cumples ahí tu castigo, pues luego te vas al cielo. Y tantas filosofías falsas, antibíblicas, para poner a la gente en falsa seguridad. Pero el Señor trabaja en nosotros. Tenemos tiempo de gracia, la puerta está abierta, todos podemos ser salvos. Ni uno de nosotros tiene que perderse. Eso es algo hermoso. Pero llegará el día en un cercano futuro cuando un día se cierra la gracia. Y cuando se cierra la gracia y el Espíritu Santo ya se retira porque las decisiones están tomadas, ¿saben cómo se van a sentir aquellos que habrán rechazado a Dios? Cuando ya la voz del Espíritu Santo no habla en ellos, cuando ya no hay vuelta atrás, cuando ya solamente van a sentir lo que en este momento sienten los demonios, una terrible desesperación de perdición. Una terrible ansiedad y angustia, aunque ya griten a Dios, ya no los va a escuchar. El tiempo ya habrá pasado. Eso es impresionante y eso es lo que no debe ocurrir a nadie de nosotros. Eso es lo que aquí indica en Apocalipsis 14, versículo 11. Eso es la consecuencia de una mente ya totalmente trastornada, donde ya no hay el bien influenciando, ya no el Espíritu Santo. Apocalipsis 14, versículo 11. Comenzamos desde el 10 porque aquí nos muestra que ya el juicio de Dios ya se derrama, las posteriores plagas, ya la decisión está tomada y las plagas, por si acaso, solo caen sobre aquellos impenitentes que se mantuvieron tercamente, voluntariamente en la maldad, en el pecado, en la rebelión, en la desobediencia. Así que todos podemos escapar de esto, pero es nuestra decisión, porque Apocalipsis 16, cuando caen las plagas, indica claramente, versículo 2, que solo caen sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y que adoraban su imagen. No cae sobre aquellos que se han decidido por Dios y tienen el sello de Dios, solo sobre aquellos que habrán decidido en contra. Y ahora dice esto en Apocalipsis 14, versículo 10, cuando se derraman las plagas finales, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y ahora viene el punto. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Las personas que se habrán decidido en contra de Dios, pero en favor de Babilonia, de la bestia, de su marca, de su número de 666 y todo eso, y que habrán tomado su decisión, y cuando ya en el contexto de las plagas ya se derraman porque la puerta de la gracia ya se cerró, porque habrán tomado su decisión, entonces experimentarán esto, que no tienen reposo de día ni de noche. ¿A qué se refiere eso? Que experimentarán esa terrible angustia y desesperación y ansiedad que en este momento están experimentando los ángeles caídos, los demonios, que ya no tienen esperanza. ¡Qué terrible! Que nadie de nosotros tenga que experimentar esto.
Que Dios nos bendiga, que todos nosotros, con este conocimiento, seamos fieles a Dios, obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, reconciliémonos con Dios, busquemos a Dios cada día en oración, en su palabra, vengamos siempre a la iglesia. Si alguien todavía no conoce mucho de Jesús, venga a la iglesia, pregunte a algún hermano que le dé estudios bíblicos, tome estudios bíblicos, lea libros de Jesús, de la Biblia, del espíritu de profecía, tome cursos y prepárese también para el bautismo, para entregar su vida conscientemente a Jesucristo, diciendo, yo quiero seguir a Jesucristo, yo quiero ser salvo, yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a esta tierra para darnos salvación, para rescatarnos, aunque estemos en el profundo ocultismo, satanismo, aunque estemos endemoniados. Dios puede rescatarnos a todos. Así que hay esperanza aún para todos. Por eso hay una lucha espiritual. A veces podemos sentir alguna angustia si sabemos que no estamos haciendo alguna cosa bien. Pero esa angustia que en este momento podemos experimentar es buena, porque es el Espíritu Santo que nos habla la consecuencia que se viene si no arreglamos la situación. Porque luego va a ser muy diferente cuando ya se sigue la gracia. Así que aprovechemos el tiempo. Cada uno de ustedes y a sus amigos, hablen, oren, estudien, tomemos las decisiones. Jesús viene pronto. Sabemos lo que les va a pasar a los demonios, sabemos lo que va a pasar a los seres humanos que se enlistan en la fila de los demonios también, y sabemos lo que les va a pasar a aquellos que se alisten en la fila de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga con este conocimiento. Terminamos con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque te podemos conocer a ti. Conocemos la verdad. Inclusive los demonios conocen la verdad, pero tiemblan porque la han rechazado. Porque han decidido ir por su propio camino en vez de ir por tu camino. Te pedimos que nos bendigas para ir por tu camino, para prepararnos, para estar contigo en paz y en armonía, estar sentado a tus pies, vestidos con la justificación divina, con el Espíritu Santo en nuestras vidas, con la victoria en nuestras vidas, para también llevar este evangelio a otras personas, para que ellos también se puedan salvar. Te pedimos que nos bendigas y nos ayudes a todos para que todos alcancemos la vida eterna y que seamos parte, Señor, cuando tú vengas en gloria y majestad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.